Respóndeme con toda sinceridad. ¿Te has parado alguna vez, en algún momento, quizás en una mañana o noche silenciosa, a mirar el cielo y te has preguntado, ¿por qué sigo aquí? ¿Cuál es el verdadero sentido de mi vida ahora? Porque si alguna vez esta pregunta ha pasado por tu mente, debes saber que no estás solo. De hecho, miles de personas, especialmente después de los 60, 70 o incluso 80 años, comienzan a sentir este llamado interior. Es como si, después de todo lo vivido, los retos, los logros, el dolor, la alegría, surgiera una voz interior muy silenciosa pero insistente que pregunta, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué más me pide la vida? Quizás tú también estés viviendo exactamente este momento, la fase en la que te das cuenta que ya has dedicado buena parte de tu vida al trabajo, a la crianza de los hijos, a las responsabilidades, a las rutinas, y ahora, mirándote a ti mismo, surge una inquietud, un vacío silencioso, una sensación difícil de explicar, pero que golpea fuerte en el pecho, como diciendo que falta algo. Y aquí es donde surge una verdad poderosa, una en la que pocas personas se detienen a reflexionar. Nunca es demasiado tarde para encontrar un propósito, nunca. De hecho, quizás es precisamente ahora, en la madurez, cuando la vida te invita a vivir tu propósito más auténtico, más verdadero y más liberador. Lo que estás a punto de descubrir ahora puede sorprenderte, porque el propósito en la vejez ya no se trata de perseguir metas, obligaciones o títulos. Es mucho más que eso. Se trata de algo que quizá ni siquiera te hayas dado cuenta, pero que siempre ha estado ahí, dentro de ti, esperando a ser despertado. Quizás has sentido, en algún momento, esa sensación de que la vida pasa demasiado rápido, que los días parecen más cortos, que el tiempo se ha convertido en algo precioso. Y esto no es casualidad. Esta es la vida misma, llamándote a algo más grande, vivir con más ligereza, más paz, más sentido. Y si ahora mismo estás pensando, pero todavía hay tiempo para mí, déjame decirte algo. No solo hay tiempo, sino que este podría ser el mejor momento de tu vida. Porque el verdadero propósito no vive ahí fuera, ni en los grandes logros materiales. El propósito en la vejez nace en el silencio, en la conexión contigo mismo, en una comprensión profunda de quién eres y de todo lo que tu historia tiene para ofrecer. Por cierto, ¿te has parado alguna vez a pensar en cuántas experiencias has acumulado hasta ahora? ¿Cuántas historias? ¿Cuántas enseñanzas? ¿Cuántos momentos formaron en quién te has convertido hoy? Y todo esto, absolutamente todo, conlleva una misión mucho mayor de la que puedas imaginar. Porque, a diferencia de lo que la sociedad suele hacer creer, envejecer no significa estar al final del camino. Envejecer es como cruzar un portal donde dejas atrás lo que ya no tiene sentido y empiezas a conectar con una versión de ti mismo mucho más libre, mucho más consciente y mucho más en paz. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que entenderás a partir de ahora puede cambiar por completo la forma en que ves tu propia vida, tu presente y, lo más importante, tu futuro. Sí, hay un camino para encontrar un propósito real, profundo y significativo en la madurez. Y créanme, esto no solo es posible, es absolutamente necesario. Y para comenzar este viaje, primero necesitamos romper uno de los mayores mitos que existen sobre el envejecimiento. Y sabéis, reflexionando sobre todo esto, os pido, desde lo más profundo de mi corazón, ¿alguna vez has sentido este llamado? ¿Alguna vez has tenido la sensación de que, incluso después de tantos años, todavía hay algo mucho más grande esperándote? Si esto tiene sentido para ti, si de alguna manera estas palabras están despertando algo dentro de ti, escribe aquí en los comentarios. Comparte conmigo y con cualquier otra persona que esté mirando lo que más te ha conmovido hasta ahora. ¿Cuál es el pensamiento que está surgiendo en este momento? Porque créeme, cuando escribes no solo organizas tus propios sentimientos, sino que también ayudas a otras personas que pueden estar pasando exactamente por la misma fase, por la misma pregunta. De hecho, si este tipo de conversación, este espacio de reflexión, te hace bien, aprovecha la oportunidad de disfrutar de este video. Realmente hace una gran diferencia. Cuando le das me gusta, YouTube entiende que ese es un contenido que vale la pena y empieza a mostrarlo a más personas que también buscan paz, sentido y propósito en la vida, especialmente en esta fase tan especial que es la madurez. Y si sientes que este es un camino que quieres seguir recorriendo conmigo, si este tema te toca, te fortalece y te hace bien, suscríbete al canal. Aquí continuaremos juntos en este viaje de autoconocimiento, espiritualidad y búsqueda de un verdadero propósito. Y mira,
puedes estar seguro de que vienen muchas cosas buenas, mucho contenido que te ayudará a mirar tu vida con otros ojos, con más ligereza, más agradecimiento y más amor por quien eres. Porque en el fondo este canal no es solo mío, él es nuestro. Es un espacio creado para que reflexionemos juntos, aprendamos juntos y sobre todo recordemos que nunca es tarde para iniciar una nueva etapa, una nueva historia, un nuevo propósito. Y hablando de eso, hay una cosa muy importante que necesitas saber sobre todo esto. Hay una verdad oculta de la que casi nadie habla. Durante mucho tiempo, la sociedad ha intentado vender la idea de que el propósito de la vida está directamente ligado a la fase juvenil, a los años de trabajo, construcción y productividad desenfrenada. Y de forma sutil o no tan sutil, nos han hecho creer que, después de cierta edad, lo único que queda es descansar, reducir el ritmo, simplemente esperar a que pase el tiempo. Pero esto es una mentira silenciosa que atrapa a muchas personas en una falsa sensación de fin, cuando en realidad es ahora que comienza una de las fases más poderosas y transformadoras de la vida. Cuando llegas a la madurez, todo lo que alguna vez parecía una prioridad, la carrera, las obligaciones, las prisas, el estatus, comienza a perder fuerza. Y no porque no tuviera valor, sino porque la vida, de una manera muy inteligente, te lleva a una nueva etapa donde lo más importante ya no es lo que haces, sino en quién te conviertes. Y es aquí precisamente donde reside el verdadero impacto de tu existencia. Encontrar un propósito no tiene absolutamente nada que ver con la edad. De hecho, las mayores revelaciones internas suelen ocurrir precisamente cuando tienes equipaje, cuando llevas en tu historia experiencias, aprendizajes, superaciones y hasta heridas que ahora se transforman en sabiduría. Hay un dato impresionante del que poca gente habla. Según varios estudios sobre longevidad y bienestar, las personas que encuentran un nuevo sentido a la vida después de los 60 años tienen niveles mucho más elevados de felicidad, salud emocional e incluso física. Y esto no es una charla motivacional, es ciencia. Tener un motivo para despertar, para conectar contigo mismo, para sentir que aún tienes mucho que ofrecer, no solo prolonga la vida, sino que transforma por completo su calidad. Y si miras de cerca detrás de escena de las vidas de muchas personas que inspiran al mundo hoy, notarás algo curioso. La mayoría de ellos solo descubrieron su verdadero propósito después de enfrentar grandes transiciones. Y la madurez, sin duda, es una de esas grandes transiciones. Es cuando miras atrás y te das cuenta de que todo lo que has experimentado hasta ahora, cada desafío, cada dolor, cada logro, no fue casualidad. Todo era parte de un plan más grande que te preparó exactamente para este momento. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender que la edad no es un límite, sino una clave. Cambia por completo tu mentalidad. Imagina por un segundo cuánto puede transformarse tu vida cuando empieces a ver que tu valor no está atado a lo que pasó ni a lo que queda atrás, sino a lo que eres capaz de construir a partir de ahora. Y aquí no hablo de construir en sentido material, sino en sentido interno. Construye paz, construye significado, construye un legado emocional que resuene no solo en tu vida, sino también en la vida de quienes te rodean. Entonces, comenta aquí algo, escribe algo como esto: yo también estoy en este viaje. Realmente quiero saber quién, como tú, está en esta búsqueda de transformación, significado y verdad. Porque a partir de aquí hay algo aún más revelador que necesitas comprender sobre este viaje. Llega un momento en la vida en que, incluso rodeado de todo lo que alguna vez parecía suficiente, familia, hogar, recuerdos, historias, algo en nuestro interior comienza a sentirse inquieto. Es un sentimiento difícil de describir, casi silencioso, pero absolutamente real. Es como si, de repente, surgiera una pregunta que ya no podrá silenciarse. ¿Eso es todo? ¿Mi historia está completa o me espera algo más grande? Este vacío que aparece no es un problema, no es un signo de debilidad y mucho menos una crisis. De hecho, este vacío es un llamado, una invitación de la vida misma diciéndote que hay una nueva etapa, una nueva fase de transformación, llena de sentido, propósito y expansión. Lo que mucha gente no se da cuenta es que este sentimiento no surge por casualidad.
Él no parece paralizarte, parece despertarte, para recordarte que, incluso después de todo lo vivido, aún queda mucho por descubrir, por sentir y por construir dentro de ti. Y aquí reside una de las mayores revelaciones de este proceso. El vacío que sientes no significa ausencia, significa espacio. Espacio para que entre algo nuevo, espacio para una nueva mentalidad, para tomar decisiones más conscientes, para ya no vivir en piloto automático, sino en la presencia, claridad y verdad de lo que realmente te importa ahora. Detrás de este malestar hay trasfondos que casi nadie ve. Es tu propio ser señalándote que ha llegado el momento de dejar de vivir en piloto automático y empezar a conectarte con aquello que aporta verdadero significado. Esto sucede porque hasta ahora la vida te ha ido moldeando en función de las necesidades de los demás. El trabajo, los hijos, las obligaciones, los plazos, las demandas externas, y muchas veces dejamos para después lo que nuestra alma siempre ha pedido en silencio: conocernos, cuidarnos, escucharnos de verdad. Es exactamente en este punto del viaje que te das cuenta de que ya no se trata de conseguir cosas, sino de alcanzar estados internos, paz, serenidad, alegría sencilla, esa ligereza que llega cuando miras tu propia existencia y comprendes que todo lo vivido hasta ahora ha sido en realidad un enorme entrenamiento para este nuevo capítulo que ahora se abre. Y no es una fase menor, no es un cierre, todo lo contrario. Es la fase donde tienes la libertad de elegir quién quieres ser, sin máscaras, sin presiones externas, sin prisas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle que casi nadie te cuenta y que hace toda la diferencia para que entiendas de dónde viene esa inquietud, ese deseo de cambio y principalmente cómo transformar ese vacío en un camino de expansión, de plenitud y de verdad. Y respóndeme de corazón, comenta ahí, escribe algo como esto: esto tiene sentido para mí, solo para que sepa que estás sintiendo esta misma verdad en tu interior. Cuando hablamos de propósito, es muy común que la primera imagen que nos viene a la mente sea aquella vinculada a la productividad, a los grandes logros, al hacer constante, como si la vida solo tuviera valor cuando estamos ocupados, logrando, entregando resultados visibles. Y sí, durante gran parte de nuestras vidas, así es como estamos condicionados a vivir. Desde muy pequeños aprendemos que nuestro valor está directamente relacionado con cuánto producimos, cuánto acumulamos, cuán útiles somos al mundo exterior. Pero hay una verdad oculta que nadie te ha contado. Este modelo funciona muy bien para la fase de construcción, la búsqueda, la carrera y las obligaciones familiares. Pero cuando la vida te invita a la madurez, esta lógica simplemente deja de tener sentido. Lo que antes era perseguirte a ti mismo, ahora se trata de alinearte con quién realmente eres. El propósito en la vejez ya no consiste en correr contra el tiempo, acumular cosas o alcanzar metas. Se trata de vivir en paz con tu propia historia, con tus elecciones, con tu esencia. Se trata de mirar hacia adentro y comprender que lo que te sostiene hoy ya no son los roles que desempeñabas en ese entonces, como madre, padre, profesional, proveedor, cuidador, sino más bien lo conectado que estás con tu verdad, tu espiritualidad y lo que realmente nutre tu alma. Se trata de una transformación de mentalidad tan profunda que quienes no la entienden a menudo acaban sintiéndose vacíos, un poco perdidos, sin saber realmente cuál es el siguiente paso. Y no es que no haya camino, es que ese camino ya no está afuera. No proviene de cargos, funciones, tareas u obligaciones. Nace en el interior. Y la mayoría de las veces es la primera vez en tu vida que realmente te enfrentas cara a cara con esa verdad. Hay una revelación que lo cambia todo. Ahora tu propósito ya no está en hacer, está en el ser. No estar completo, no estar presente, no estar consciente. Está en tu capacidad de conectar contigo mismo, de generar un impacto en los demás, ya no a través de lo que entregas materialmente, sino a través de tu presencia, de tu ejemplo, de tu legado emocional, de la sabiduría que llevas dentro y que muchas veces ni siquiera te das cuenta de lo valiosa que es. Aquí es donde entiendes que tu mayor activo hoy no es lo que lograste en el extranjero, es en quien te has convertido aquí. Y es precisamente esta conciencia la que abre el espacio a una vida mucho más ligera,
mucho más significativa, donde cada día empieza a tener un sentido que ya no depende de grandes gestos, sino de pequeñas elecciones hechas con intención, con amor y con verdad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un detalle crucial en esta nueva perspectiva de la vida, y cuando lo entiendes, todo cambia. La forma en que te ves a ti mismo, cómo te sientes y cómo eliges vivir cada día de ahora en adelante. Y si esto resuena dentro de ti, dímelo aquí en los comentarios. Escribe así: mi propósito es ser. Solo para que sepa que esta verdad también tiene sentido para ti. Hay una cosa que casi nadie te cuenta sobre esta etapa de la vida. La mayor transformación que puedes experimentar ahora no está en lo que haces ni en lo que logras, sino en tu capacidad de estar en silencio. Y cuando hablo de silencio, no se trata simplemente de permanecer en un entorno libre de ruido, sino de crear un espacio dentro de ti donde finalmente puedas escuchar lo que siempre ha estado ahí, tu propia verdad. Y es curioso, porque pasamos toda la vida escuchando al mundo. Escuchar opiniones, juicios, expectativas, obligaciones. Todo el tiempo viviendo en el ruido de otros, en el ritmo de otros, en las necesidades de otros. Y de repente, cuando la vida te invita a esta nueva etapa, surge esa incomodidad, esa inquietud, ese vacío, que en realidad es solo la ausencia de ti mismo. La gran revelación es que cuando aprendes a estar en silencio, empiezas a acceder a respuestas que nunca llegaron desde afuera. Empiezas a darte cuenta de que aquello que tanto buscaste con las prisas, en el hacer, en el complacer, en el saborear, siempre estuvo en el lugar donde menos buscabas, dentro de ti. Y es en este silencio, en este espacio sagrado que se abre cuando eliges hacer una pausa, que las mayores respuestas de tu viaje comienzan a emerger. Y mira, no hay nada místico, complicado o inalcanzable en ello. Se trata simplemente de elegir reducir la velocidad, sobre darte cuenta de que ya no necesitas encajar, justificarte, apresurarte, porque en verdad la paz no se encuentra en lo que logras afuera, sino en lo completo que eres dentro de ti mismo. Quizás por eso, cuanto más te acercas a esta etapa de la vida, más te das cuenta de que el ruido cansa, la agitación es agotadora, y al mismo tiempo hay una llamada casi irresistible a las cosas sencillas, a la naturaleza, a un paseo tranquilo, a una puesta de sol, a una conversación sin peso, sin presión. Esto no es debilidad, esto es sabiduría, es tu propia alma, recordándote que ya no se trata de hacer ruido en el mundo, sino de escuchar tu propia voz. Y cuando permites que entre ese silencio, algo mágico comienza a suceder. Te conectas con una claridad que quizá nunca hayas experimentado antes. La claridad de que la vida siempre se ha tratado más de sentir que de lograr. Ese verdadero propósito no vive en el futuro ni en el pasado, sino exactamente en el presente, en este momento, aquí y ahora. Y es esta conciencia la que lo cambia todo, porque a partir de aquí dejas de buscar respuestas afuera y empiezas a confiar en lo que surge dentro, y ese es uno de los mayores regalos que esta etapa de la vida te puede ofrecer. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una práctica, una decisión y un entendimiento de que, una vez que accedes a él, no hay vuelta atrás. Simplemente redefine la forma en que eliges vivir cada día. Y respóndeme de verdad. Comenta aquí: elijo el silencio que cura. Solo para saber que este mensaje tuvo sentido para ti también. Hay algo extremadamente poderoso que a menudo pasa desapercibido en el ajetreo de la vida. Tu propia historia. Sí, lo que experimentaste, las decisiones que tomaste, los desafíos que enfrentaste, el dolor que superaste e incluso los momentos en los que pensaste que no podías manejarlo. Todo esto tiene un valor inmenso, mucho mayor del que hasta ahora hayas imaginado. Y mira, esta no es una frase bonita tirada al viento. No, esta es una verdad oculta que, cuando la ves, simplemente cambia tu percepción de quién eres o del impacto que tienes en el mundo. Ya sabes, hemos sido condicionados a mirar el pasado a menudo con arrepentimiento, con remordimientos, con ese sentimiento de que podríamos haber hecho las cosas de otra manera, de que algunas cosas podrían no haber sucedido. Pero la gran revelación aquí es entender que no hay error cuando lo que se cosecha es sabiduría. Todo, absolutamente todo lo que has vivido hasta ahora es parte de un mapa único y exclusivo que te ha llevado exactamente a este momento de tu viaje. Y este mapa no debe ocultarse ni olvidarse. Debe ser honrado, reconocido y sobre todo comprendido. Lo que quizá aún no te hayas dado cuenta es que tu propia historia lleva códigos, pistas, señales que muestran exactamente cuál es tu verdadero papel ahora. Cada fase, cada ciclo,
Cada transformación te ha moldeado de una manera que nadie más en el mundo lo ha hecho. Solo tú, porque solo tú viviste lo que viviste. Y es por eso que, cuando empiezas a revisar tu trayectoria, no con ojos de juicio, sino con ojos de comprensión, todo empieza a cobrar un nuevo significado. ¿Ves cómo incluso los momentos más difíciles fueron en realidad sesiones de entrenamiento invisibles? Herramientas que hoy te permiten tener una visión diferente de la vida, de las personas, del mundo y sobre todo de ti mismo. Y lo más curioso es que muchas veces no nos damos cuenta de lo valioso que es esto, porque creces escuchando que el propósito tiene que estar ligado a grandes hechos, grandes proyectos, grandes misiones, cuando en realidad el verdadero propósito reside precisamente en la sencillez de reconocer en quién te has convertido después de todo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un punto en esta reflexión que se convierte en la clave para que entiendas cómo transformar todo lo que has vivido, incluso aquello que parecía dolor, pérdida o fracaso, en fortaleza, sabiduría y hasta en una misión de vida. Y si esto te va aclarando, respóndeme en los comentarios, escribe así: mi historia tiene valor, solo para poder sentir quién, como tú, está accediendo a esta misma verdad en este momento exacto. Hay una pregunta que, cuando se formula, tiene el poder de ponerlo todo patas arriba. ¿Cómo quieres ser recordado? Y mira, esto no tiene nada que ver con cosas materiales, ni con títulos, ni con los bienes que hayas acumulado a lo largo de tu vida. Es una pregunta que atraviesa cualquier apariencia, cualquier logro externo, y va directa a la esencia de lo que realmente importa, porque al final lo que queda no son las cosas, son las huellas que dejaste en las personas, en los encuentros, en las conversaciones, en los gestos, en el amor que repartiste y principalmente en la transformación que generaste aún sin darte cuenta. Cuando empezamos a mirar la vida con esta mentalidad, todo cambia. De repente, lo que antes parecía pequeño, una palabra amiga, un consejo, una oreja generosa, un abrazo en el momento justo, adquiere un valor enorme. Y de una manera muy poderosa, comienzas a comprender que el verdadero legado no tiene nada que ver con lo que hiciste para ser reconocido, sino más bien con el impacto silencioso que dejaste en el camino de quienes se cruzaron en tu camino. La verdad oculta que casi nadie te cuenta es que un legado no se construye el día que dices adiós. Comienza a construirse en las pequeñas decisiones que tomas hoy, en la forma que elijas vivir, cuánto decides estar realmente presente y, principalmente, cuánto reconoces que tu historia, tu presencia y tu sabiduría son, sí, sumamente valiosas. Y sabes, a veces crecemos creyendo que tenemos que hacer algo grandioso para ser recordados, pero la gran revelación aquí es que, la mayoría de las veces, lo que realmente queda son precisamente los detalles. Esa mirada amorosa, esa palabra sanadora, ese ejemplo silencioso de alguien que vive con integridad, ligereza y verdad. Y es aquí precisamente donde mucha gente se pierde, pensando que, si no han construido algo gigantesco ahí fuera, no tienen nada más que ofrecer. Y eso no podría estar más lejos de la verdad, porque el mayor legado que puedes dejar no vive en lo que tienes, vive en quién eres, reside en tu capacidad de transformar el dolor en sabiduría, el desafío en fortaleza, la experiencia en enseñanza. Está en tu valentía mirarte, reconocerte y comprender que sí, todo lo que has vivido tiene un valor incalculable. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una comprensión del legado que no solo redefine tu visión del presente, sino también de todo lo que aún puedes construir de ahora en adelante. Y si esta reflexión te ha tocado, escríbela aquí en los comentarios, ponla así: mi legado es quién soy, solo para poder sentir quién está realmente conectado a esta transformación. Y cuando entiendes que tu mayor legado es en quién te has convertido, empieza a tener aún más sentido mirar el presente con otros ojos, porque, por valiosa que sea tu historia, hay algo aún más poderoso: tu capacidad de elegir desde hoy cómo quieres vivir cada día. Y es precisamente en este punto del viaje que surge una revelación en la que pocas personas realmente se detienen a reflexionar. Vivir con propósito y paz interior no es un destino, es una construcción diaria, hecha de pequeñas prácticas, pequeños rituales, pequeñas decisiones que al sumarse transforman por completo tu vida por dentro y por fuera.
Conoces esa vieja idea de que los grandes cambios deben ser complicados, consumir mucho tiempo o incluso ser dolorosos. Esto no es más que otra ilusión que llevamos dentro. De hecho, la verdadera transformación ocurre en lo simple, en el silencio, en lo invisible. Y una de las claves más poderosas para ello es empezar cada día con una práctica que parece pequeña, pero que tiene un impacto gigantesco. La gratitud consciente. Y no es esa gratitud automática que simplemente decimos en voz alta. Es una gratitud que nace de la verdad, que nace cuando miras tu propia vida y te das cuenta de que sí, hay mucho más bien que mal, que a pesar de todo estás aquí, respiración, existente, y eso, en sí mismo, ya es un milagro diario. Otra herramienta extremadamente poderosa es la escritura reflexiva. Quizás nunca hayas experimentado esto, pero cuando te sientas, tomas un cuaderno, una hoja de papel, y comienzas a escribir tus pensamientos, tus sentimientos, tus deseos, sucede algo muy fuerte. Es como si te quitaras un peso de encima y lo pusieras en papel. Y en este proceso empiezas a ver patrones, a aclarar pensamientos, a organizar emociones y, lo más importante, a entender lo que tu alma lleva mucho tiempo intentando decirte, pero que el ruido de la vida cotidiana no te deja escuchar. Y no termina ahí. También existe el poder de la visualización. Cierra los ojos unos minutos, respira profundamente y permítete imaginar con detalle cómo quieres sentirte, cómo quieres vivir, qué experiencias quieres atraer a tu vida a partir de ahora. Esto no es una fantasía, esto es entrenamiento mental. Eres tú quien crea dentro de ti la frecuencia de lo que quieres experimentar ahí afuera, porque la vida responde mucho más a tu vibración interior que a tus palabras exteriores. Y, para colmo, afirmaciones espirituales, palabras que eliges conscientemente para nutrir tu mente, tu alma, tu energía, palabras que te recuerdan cada día que eres más fuerte de lo que imaginas, que tu historia importa, que estás exactamente donde necesitas estar para dar el siguiente paso en tu transformación. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque entender cómo estas prácticas, cuando se hacen intencionalmente, construyen una vida con más sentido, más ligereza y más paz, es una de las mayores revelaciones que puedes tener en este momento de tu camino. Y si esto ya tiene sentido ahí, escríbelo aquí en los comentarios. Ponlo así: elijo vivir con propósito, solo para saber quién, como tú, está tomando esta decisión de vivir más conscientemente. Y sabéis que es aún más transformador en este viaje. Es cuando te das cuenta que tu propósito no termina contigo. De hecho, se expande, porque cuando empiezas a vivir con más intención, más conciencia y más verdad, sucede algo muy poderoso. Te conviertes naturalmente en una fuente de inspiración, acogida, amor, presencia. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con grandes movimientos, bellos discursos o acciones grandiosas. La mayoría de las veces es en lo simple, en lo silencioso, en lo cotidiano donde generas el mayor impacto. Hay una verdad oculta que pocos tienen el coraje de decir: servir es una de las formas más nobles, puras y profundas de vivir un propósito real. Y aquí no hablo de ese servicio que viene por obligación, por peso, por sacrificio. No, estoy hablando del servicio que viene del amor, del deseo genuino de estar presente, de escuchar, de apoyar, de aconsejar, de ser un punto de luz en la vida de quienes se cruzan en tu camino. Ya sea un niño que necesita una mirada más cercana, un nieto que necesita una palabra sabia, un vecino, un amigo o incluso un extraño que por casualidad se conecta contigo y recibe en ese momento exactamente lo que necesitaba escuchar. Y quizá ni siquiera te das cuenta, pero cada conversación que tienes, cada gesto de cariño, cada sonrisa que regalas, cada palabra que ofreces, lleva dentro de sí una energía que puede transformar no solo el día de alguien, sino su vida entera, porque en el fondo de eso se trata. El verdadero servicio no se trata de cambiar el mundo exterior, se trata de cambiar el mundo de alguien aquí, ahora, a través de tu presencia, tu escucha y tu voluntad de ser un puente, de ser un apoyo, de ser un faro para aquellos que navegan en mares difíciles. Y cuando entiendes esto, algo muy especial sucede dentro de ti. Esa sensación de vacío comienza a dar paso a una nueva percepción.
te das cuenta de que tu vida tiene un impacto mucho mayor del que imaginabas, y no por lo que hiciste en el pasado, sino por lo que eliges ofrecer en el presente. Y de alguna manera, todo lo que has experimentado hasta ahora, el dolor, los desafíos, las lecciones aprendidas, se convierte en una herramienta, un combustible, una sabiduría que ahora puedes compartir. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una clave dentro de esta comprensión de la conexión y el servicio que, cuando accedes a ella, simplemente cambia la forma en que ves no solo tu presente, sino también el futuro que aún tienes que construir. Y si esto hizo sentido en tu corazón, escríbelo aquí en los comentarios. Ponlo así: elijo ser una luz en la vida de alguien, solo para saber quién, como tú, está dispuesto a vivir este propósito con más amor, conciencia y verdad. Y hay una revelación que, cuando la entiendes verdaderamente, cambia por completo tu relación con la vida. El propósito no es un punto de llegada, nunca lo fue. Es un camino, un movimiento constante, que se adapta, se transforma, se renueva, exactamente en la misma medida en que tú también te transformas. Y esa es una de las verdades más liberadoras a las que cualquiera puede acceder en este viaje, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que hay un destino determinado, una respuesta definitiva, un momento en el que todo simplemente encaja y ya está, como si a partir de ese momento ya no hubiera más preguntas, ni más dudas, ni más búsquedas. Pero la vida real no funciona así. Lo que realmente sucede es que, en cada etapa, en cada fase, tu propósito adquiere una nueva forma, un nuevo color, una nueva misión. Lo que para usted tenía mucho sentido hace 10, 20 o 30 años, quizá hoy ya no lo tenga. Y eso está bien. Esto no es señal de fracaso ni de error. Esto es un signo de evolución, de crecimiento, de madurez emocional y espiritual. Porque cuando entiendes que ya no necesitas estar atado a la idea de que el propósito es un lugar fijo, finalmente comienzas a vivir mucho más livianamente. Y ves cómo esto te quita un gran peso de encima, porque de repente entiendes que ya no necesitas tener todas las respuestas, ni necesitas forzarte a encajar tu vida en un guión que ya no tiene sentido. De hecho, lo único que necesitas es estar presente, entero, consciente, abierto a las revelaciones que esta nueva etapa de la vida quiere brindarte. Porque sí, existen, y hay muchos. Tu camino continúa. Continúa mientras te despiertas cada día y eliges conscientemente vivir de una manera que te nutra, que te haga bien, que te conecte con tu esencia. Y es en este movimiento diario, en esta decisión constante, que se revela el propósito. Porque no está en el futuro ni en el pasado. Está aquí, ahora mismo, en la forma que eliges vivir, en la mirada que ofreces, en las palabras que compartes, en el amor que decides repartir en el mundo, incluso en las cosas más sencillas. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una comprensión sobre este viaje continuo que, cuando accedes a él, no solo cambia la forma en que vives el presente, sino que también te ayuda a reconciliarte con tu pasado y ver el futuro con mucha más claridad, amor y significado. Y si esto tiene sentido ahí, comenta aquí, escribe así: mi propósito es vivir en movimiento. Solo para que sepa quién, como tú, entiende que este viaje no tiene final, solo cambia. Y si has llegado hasta aquí conmigo, solo puedo decirte, qué bonito viaje hemos recorrido juntos hasta ahora. Y mira, si esta conversación te trajo claridad, consuelo o incluso esa sensación de que sí, estás en el camino correcto, haz lo siguiente. Déjalo aquí en los comentarios. Escribe así: estoy contigo hasta el final, solo para saber que este mensaje te llegó en el momento correcto. Y si este tipo de reflexión te hizo sentido, si de alguna manera te ayudó a mirar tu vida con más ligereza, más propósito y más amor, aprovecha y suscríbete aquí al canal, porque eso es exactamente lo que construimos juntos aquí. Un espacio de conexión, transformación y conversaciones que realmente marcan la diferencia. Y por supuesto, si este vídeo te tocó el corazón, deja tu me gusta. Además, porque así YouTube entiende que este tipo de contenidos tienen valor y termina entregándolos a más personas que, como tú, están en este viaje de autoconocimiento y propósito. Y mira, no acaba ahí. No, aquí os dejo un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic y quédate conmigo ahí, porque este viaje, te lo aseguro, todavía tiene mucho que revelarte.